de sus privilegios y de sus, diría, tramas. Entonces, si tuviera uno que responder por dónde pasaría una reforma de la Administración de Justicia para jerarquizar, para mejorar, yo creo que la receta es con control y voto popular, no en la elección de los jueces, sino en el órgano político, porque el Consejo de la Magistratura es un órgano político y por lo tanto no tiene nada de malo, de espurio o de berreta que sea por voto popular. Al contrario, me parece bastante bien que sea así. Creo que también habrá que pensar en los avances en los procesos para que sean juicios orales, con mayor control popular. Y hay muchas materias en las que los tribunales podrían estar integrados con no abogados. Es decir, temas de familia, probablemente profesionales de la conducta, asistentes sociales, serían excelentes en su función de aconsejar y de integrar, digamos, el saber de los juristas. De manera que hay un campo amplio, muy amplio, de iniciativas que pueden examinarse. Desde luego tengo que decir ahora, en las condiciones que estamos, esto solo puede ser pensado en función de una reforma constitucional, porque ya hemos visto y pasado la experiencia de cualquier otro mecanismo de reforma, bueno, es torpedeado desde la línea de fuego de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Quiero ahora referirme muy puntualmente al tema que él disparó en la presentación. ¿Y qué pasa con esta justicia extranjera? ¿Por qué tenemos una justicia extranjera decidiendo en cuestiones económicas de la mayor relevancia para la nación argentina y para su pueblo? Bueno, porque bajo la dictadura militar, un señor que ustedes deben recordar, José Alfredo Martínez de Oz, hizo una pequeñísima reforma, 2 renglones, en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación. Aclaro que el mismo principio que se reformó en el Código de Procedimiento estaba en el Código Civil, pero no lo tocaba, porque el Código Civil es medio sacral, ¿no? Meterle mano es un poco más riesgoso. No, el Código Civil nuestro de Vélez Sarsfield de 1870 decía claramente, siguiendo además en esto a los códigos europeos, fundamentalmente al Código Civil francés, en el que se inspiró, que allí donde se cumple un contrato o la prestación principal, ese lugar fija ley y jurisdicción aplicable. Y esto está en todo. Y está en el sistema de common law también, quiero ser claro. Lo cita el propio Vélez Sarsfield en la nota del artículo 1209 del Código Civil. Dice Story, que fue un famoso jury, un juez estadounidense, cuenta de cómo ahí se estableció el principio mismo, que donde se cumple un contrato fija ley y jurisdicción. Bueno, entonces, ¿qué hizo Martínez de Oz? El artículo 1 del Código de Procedimiento empezaba diciendo: es improrrogable la jurisdicción territorial. ¿Qué significa? Si el contrato está para ser cumplido acá, la jurisdicción es acá. No hay otra lectura. Y le agregó que el Estado Nacional, el gobierno, podía pactar otra jurisdicción en los contratos patrimoniales. Claro, todo lo que refiere a la economía son los contratos patrimoniales. Gracias a eso, todos los contratos que contrajo la dictadura estuvieron y están sometidos a ley y jurisdicción del Estado de Nueva York. Esta es la razón por la que lo tenemos ahí, resolviendo sobre las cuestiones más importantes. Pero como todas las cosas se pueden empeorar, esto se empeoró, claro. Se empeoró mediante, primero, la adhesión al convenio CIADI, que es un órgano de arbitraje internacional, que son los tribunales un poquito estrambóticos, hay que explicar lo que son. Son 3 jueces que se unen para un caso, no actúan de forma permanente. ¿De dónde se los saca estos jueces? De una lista que prepara el Banco Mundial, una lista de casos. Entonces, el requirente pone uno, el requerido otro, y el presidente y tercero lo elige el Banco Mundial. Por lo cual siempre se pierde por lo menos 2-1 y a veces 3-0. Este es el Tribunal Arbitral CIADI. Y todos los tratados bilaterales de inversión que la Argentina firmó 59,
59, en la década del 90, todos están sometidos a la jurisdicción del Tribunal Cial. ¿La adhesión fue de la dictadura o de Menem? ¿O después del gobierno? Fue del gobierno de Menem. Del gobierno de Menem, sí. 59 tratados en la década del 90. También el gobierno radical de la Alianza firmó lo suyo, no crean que solo Menem. En eso compiten a ver cuál peor. El resultado es que tenemos 44 procesos arbitrales en los que hubo 5 sentencias condenatorias, que son estas que se pagaron o se comprometió el pago por este gobierno ahora. Aclaro que esas sentencias ya estaban de hace unos cuantos años, pero nunca fueron ejecutadas. Una de mis funciones es asesorar a la Procuración del Tesoro de la Nación, que es la que representa al gobierno argentino en esta contienda. Yo les aseguro que no se ejecutaron porque un juez sensato a esas sentencias las hace papel picado, ¿no? Es decir, hay tremendas, pero me gustaría un día, pues no se puede filmar las audiencias de los procedimientos arbitrales, pero si yo les muestro una audiencia, así sean abogados, no abogados, bueno, si lo ven como un espectáculo circense, se matan de risa. Si lo ven como patriotas o como país afectado, por supuesto se le van a caer las lágrimas, ¿no? Pero sinceramente yo no he visto nunca un tribunal que diga tantos disparates juntos, ¿no? Créanme que violentan todas las nociones normativas de la dogmática jurídica, ¿no? Es realmente estrafalario, no sé qué tonos poner. Y desgraciadamente tenemos un elenco de juristas argentinos, de expertos, que son convocados por las empresas en las demandas contra la Argentina para ir a testimoniar contra la nación argentina en base a su conocimiento. Y viene lo peor ahora. Estos expertos, los nombro. Fargosi, que se murió hace poco, pero hasta el último día estuvo ahí. Rivera. El estudio Barbalo Farre, el doctor Alberto Bianchi. Ellos fueron convocados cuando se decidió la reforma y unificación del Código Civil y Comercial, que son 3 los miembros, pero 33 subcomisiones, la que redacta el proyecto de regulación del arbitraje, que no estaba en el Código Civil, que no está en el Código Civil, no está en el Código Civil, y el derecho internacional privado, que sí estaba y de buena leche en la factura de Vélez Arfield, ese código de 1870 que yo les referí. Esas 2 tramos, que son la parte económica, el estómago del Código Civil y Comercial, era la enajenación absoluta, porque las resoluciones arbitrales y los laudos no podían ser cuestionados en la jurisdicción nacional. Se puso una palabrita, son ejecutores, que significa no los podés discutir. Cuando vienen a buscar el cúmplase a la nación argentina, el juez que le toca, lo único que puede hacer es cumplir lo que dice el laudo, pero no lo puede examinar. No puede hacer el control del orden público constitucional a que antes se refería Krauss. Y en la parte de derecho internacional privado, con invocación de la autonomía de la libertad, y bien a lo macho, podés elegir la ley y la jurisdicción que quieras. Es decir, la empresa argentina le impone a las empresas transnacionales que es la ley y jurisdicción argentina. No existe. Las transnacionales dicen, ¿querés vos representarnos? Ley y jurisdicción, venís a la nuestra, que es la que nosotros confiamos. Griesa y otros griesas que seguramente estarán prestos para hacerlo. Bueno, intentamos poner esto patas arriba, cuestionamos muy duramente el anteproyecto. Parecía que se iba a modificar todo, acorde a lo que se había señalado. Hablamos a todo lo largo y todo lo ancho del país, porque hubo audiencias de la Cámara de Diputados a todo lo ancho. Y una vez que había consenso en modificarlo, no sé por qué arte de Birley-Birlotti, pero se volvió al texto propuesto por aquellos que son
los testigos expertos de las empresas transnacionales en los juicios contra el Estado Nacional. Por ahora, provisoriamente, podemos decir que el proyecto con media sanción está pisado en la Cámara de Diputados. Pero uno no sabe ni puede apostar, y yo creo que tenemos que tener clara conciencia de que si el proyecto prospera con esta última redacción, pues lo de Martínez de Oz pasa a ser un caramelo frente a la entrega que implicaría y puesto en la norma Código Civil, que es la que, digamos, tiene mayor jerarquía, aunque las dos sean leyes de la nación, el Código de Procedimiento y el Código Civil. Sabemos, y lo tengo que decir, que en la renegociación o reestructuración de la deuda se mantuvo ley y jurisdicción extranjera, no se tocó. Yo entiendo que esto ha sido, y creo que es razonable, porque si había una quita que iba del 60 al 75% de la deuda, si los plazos se extendían y si los intereses se bajaban, decirle además, bueno, y también va a ser ley y jurisdicción argentina, me parece un poco indigesto, ¿no? La posibilidad de conseguir el acuerdo que se logró del 97,4%, 92, 92, nunca fui bueno para la matemática, 92, no. Bueno, una última referencia y después ya nos abrimos a las preguntas. Hará un mes aproximadamente, creo yo que con sentido doctrinario y patriótico encomiable, Raúl Zaffaroni dijo, juez municipal de Trocha Angosta, y en un fallo pésimo, que lo es pésimo, tan pésimo como los tribunales arbitrales que he referido, ha puesto a la Argentina en una situación que puede hipotecar 4 o 5 generaciones más. Es abominable, es abominable. Ya tiraba abajo una renegociación, diría, buena, notable, incluso, de la deuda externa argentina. Días después, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación salió a decir cuál era correcto, que era una opinión personal del doctor Zaffaroni, que no expresaba el sentido del cuerpo, Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta aquí todo sería excusable, entendible, pero inmediatamente lanza un apotegma: las sentencias judiciales deben cumplirse. Claro que si fuéramos en una cosa de manual, sí, claro, las sentencias judiciales basadas en autoridad de cosas juzgadas son para ser cumplidas. Pero cuando uno está diciendo esto, no puede olvidarse del contexto histórico y de la historia institucional argentina. Se está diciendo esto en el momento en que todos los corifeos de los buitres locales están diciendo de cumplir la sentencia, y ahora viene el presidente de la Corte y dice, hay que cumplir la sentencia. Este es el sentido de esta expresión. Y tanto lo es, que en el precedente que nombró Félix, que es un precedente en que pretendieron ejecutar otra sentencia de Tomás Griesa a favor de otro fondo buitre, la sentencia del año 2007, el dictamen de la Procuración General de la Nación, brillante dictamen que la Corte hizo suyo, estableció que no puede homologar y darle ejecutoria a una resolución, una sentencia, que es contraria al orden público, constituido en este caso por la reestructuración de la deuda. Bien, pero no la firmó Lorenzetti. No la firmó Lorenzetti, tal vez. El precedente es de mayo del corriente año, es bastante reciente, y uno diría, bueno, el pensamiento mayoritario de los ministros de la Corte es ponerle un freno a estas decisiones arbitrarias, contrarias al derecho y que son lesivas del orden público constitucional. Bueno, yo termino diciendo, porque esto también hace lo de la jurisdicción, del poder judicial, que Argentina tiene que recuperar su soberanía legislativa y jurisdiccional, ¿no? Es tan importante como la soberanía territorial. Así como hemos bregado en una cláusula transitoria de la Constitución la incorporación definitiva de las Islas Malvinas y del Atlántico Sur,
creo que esta que está menos visible, pero que es tan dolorosa, o que quizás más, que es que las leyes más importantes sobre la economía, las decisiones judiciales más importantes sobre la economía, no son nuestras, pero producen efectos acá. Entonces, contra esto, creo que hay que alertar y decir que si queremos respetar el cuantificador universal que tiene la cláusula de la Constitución, que se refiere a la competencia del Poder Judicial, que dice que conoce y decide en todas las causas que versan sobre puntos regidos por la Constitución, las leyes y los tratados, tenemos que recuperar esa soberanía jurisdiccional. Esta ley que se ha aprobado hace pocos días es un primer paso. Yo me permito utilizar una metáfora de farmacéutico. Es una aspirina. No remedia, pero quita el dolor, ¿no? Pero tenemos que avanzar hacia el remedio. Y el remedio es la recuperación de la soberanía legislativa y jurisdiccional. Nunca más tenemos que entregar o someter nuestra soberanía legislativa y jurisdiccional cuando se trata de contratos en que el Estado es parte y tienen lugar de ejecución en el territorio de la nación argentina. Esto también forma parte del sentido de patria. Y quiero, por último, decir, la doctrina internacional argentina, que la han hecho liberales, pero liberales que sabían derecho, que tenían sentido patriótico y latinoamericanista, Bernardo de Irigoyen, Luis María Drago, Carlos Calvo, Bernardo de Monteagudo, esa doctrina no la podemos tirar por la borda. Es decir, hemos sido pioneros en defender las decisiones soberanas de los estados de Latinoamérica y la Argentina. Y después tenemos cláusula Martínez Dios, este proyecto en el Código Civil y 59 tratados bilaterales de inversión con enajenación de la soberanía legislativa y jurisdiccional. Me parece que es hora que recuperemos la buena doctrina y que el Poder Judicial sea efectivamente aquel que conoce y decide en todas las causas que versan sobre puntos regidos por la Constitución, las leyes y los tratados. Hasta aquí. Bueno, compañeros, comenzamos con la serie de preguntas. Aquel que opina. Adelante. Más fuerte. Este proyecto que dice que está convidado, ¿de cuándo tiene que estar convidado? Bueno, hay que cruzar los dedos hasta fin de año. Antes del 30 de noviembre, porque si no fuiste, lo encajonan y el año que viene hay que arrancar de vuelta porque el proyecto de este año. La parte más sana, quiero aclarar, sí, de este proyecto, la parte de familia, es lo mejorcito. Ahora están viendo de ponerlo en un proyecto separado, una ley general de familia, llamémosle así, y dejarlo ahí, entonces esa parte sana recuperarla. Y perder, enhorabuena, la parte de unificación civil y comercial donde están estos submarinos torpedeándonos. Bueno, ¿alguno más? Yo quería preguntar, por un lado, a Félix Krauss. Él planteó toda esta cuestión dogmática y normativa por encima de todo. Y quería preguntarle, ¿cómo visualizar si hay algún cambio? Porque esto me parece que hay que reformar como la forma en que se estudia el derecho. Si se visualiza algún cambio progresista dentro de la educación del derecho, dentro de las universidades, si hay algún cambio, ¿no? ¿O seguimos tan dogmáticos como siempre? No, el problema no es ser dogmático, la dogmática es una disciplina, digamos, que tiende a hacer que las leyes que son cuerpos que tienen su propia sistematicidad, pero que autónomamente son insuficientes para entender un orden jurídico, se pongan en armonía con otras y las conductas de los seres humanos sean anticipables, digamos. En sí mismo no es una disciplina para negarla, pero entiendo qué concepto de dogmatismo entendés vos, que es la norma por sobre la realidad, ¿no? Yo estoy fuera de la vida académica hace bastante tiempo, la vida académica formal y de las capillitas universitarias, de manera que y tengo una visión
particularmente desdeñosa, digamos, del mundo académico, cada vez más, te diría. Con lo cual no estoy en condiciones probablemente esté siendo injusto, porque si las cosas han mejorado yo no me enteré. Pero no estoy en condiciones de hacer una evaluación de eso. Pero como si los conoceréis, me da la sensación que las cosas no han cambiado mucho. El mundo del derecho, de la academia del derecho, la abogacía es, en fin, una disciplina relativamente sencilla en cuanto a sus cánones de cientificidad. Por supuesto siempre tuvo más pretensiones. Y hay permanentes modas, ¿no? Por lo menos es lo que en el mundo del derecho penal, que es el mundo donde yo transito, pero que no están acompañados por cambios profundos en la ideología ni en la percepción de las cosas. Me da la sensación de que esto es un desafío interesante, porque da un salto de escala, ¿no? Las discusiones en el mundo del derecho penal, que es el que yo puedo hablar con un poco más de propiedad. La cuestión dicotómica ha sido en las últimas décadas garantismo o no garantismo, y lo demás discusiones cosméticas, digamos, y torneo de valores y nada más que eso, y turismo mundial. Pero esos eran los ejes dilemáticos. Ahora, me parece que esta discusión sobre la soberanía, en el fondo, sobre el Poder Judicial percibiéndose como portador también de la soberanía de una nación, ahora la realidad lo pone sobre la mesa. Veremos si la academia lo toma, o si sigue con sus galimatías y sus discusiones bizantinas, el sexo de los ángeles, y con qué y en el caso de los penalistas, con qué nuevo eslogan alemán estrenamos el año que viene, ¿no? Que nosotros somos el germanófilo. Sí. Es el derecho penal germanófilo. ¿Alguno más? Sí. Sí, si hay alguna razón que se pueda dirimir alrededor de la denuncia de los 59, no sé si quedan ahora 55, temas con el CIADI. Bueno, hay un movimiento, llamémoslo, en la UNASUR para salir de los primeros pasos que han dado algunos países latinoamericanos. Por ejemplo, Venezuela, Bolivia y Ecuador han denunciado el convenio, es decir, que no nos rige más. Pero el convenio es tan perverso, los tratados bilaterales son tan perversos, que tienen una ultraactividad de 10 a 15 años. Entonces, de nuestra parte hemos propuesto que en lugar de la denuncia sea la anulación, porque la anulación, principio general del derecho, vuelve las cosas al momento previo al de la producción del acto nulo. Entonces, UNASUR tiene hace buen rato dos proyectos. Uno, el de esta anulación del convenio CIADI y de los tratados bilaterales de inversión. No todo, sino las cláusulas de sumisión de soberanía legislativa y jurisdiccional. Si después las empresas quieren seguir en su actividad en el país bajo ley y jurisdicción argentina, bienvenida. No hay política anti-inversión extranjera, sino anti-sometimiento de soberanía legislativa y jurisdiccional. Y el otro es el de crear, con muy distintas pautas, un órgano regional de cooperación y resolución de conflictos. Porque ya está tibiamente en marcha el Banco del Sur, puede haber diferendos, entonces generar un espacio institucional para la resolución de esos conflictos, tomando la experiencia CIADI para no repetirlo. Y cuidando de que no sea meramente un cambio de camiseta, pero que siga con los mismos vicios. El asunto es qué normativa seriamente poner para el funcionamiento de este órgano regional. Bueno, esta sería la parte positiva, pero diría, hay que sumar muchos más países a esta iniciativa: Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, sería deseable, Perú, que tiene un montón de tratados bilaterales, pero por ahora yo puedo decir que solamente estos países que nombré, es decir,
Ecuador, Bolivia y Ecuador han dado un paso. Y Venezuela, perdón. Han dado un paso. Los países del ALBA. Claro, los países del ALBA, de modo que ese es el estado de situación. Aguardo sinceramente que la UNASUR pueda impulsar esta propuesta que ya está formalizada, entregada, vista y revisada. Lo que falta es la decisión política de ponerla en marcha, ¿no? A ver si. Sí, yo quería, estudiante de Derecho de la Universidad, primero agradecerles que hayan venido, porque compañeros a nosotros nos sirve mucho para aprender un poco más. Quería ordenarme, tengo varias cosas para preguntar. En principio, quería tomar lo que había dicho el compañero con el tema del fetichismo, del acto de norma. Como estudiante de Derecho, nosotros, si bien estudiamos las normas, estudiamos los códigos, muchas veces recurrimos a jurisprudencia. Y ahí hay un problema, ¿no? Porque leemos fallos y de repente el fallo no es entendible y volvemos a leer el mismo fallo después de un par de años y quizás eso cambia. Y ahí hay un problema donde decimos, bueno, leemos el código o recurrimos a lo que es jurisprudencia. Eso creo que es una de las problemáticas más grandes que tenemos estudiantes de Derecho hoy en cuanto a esto del fetichismo, que creo que se plasma un poco acá. Y en segundo lugar, quería tomarme el atrevimiento de responder a la compañera. Yo creo que sí, que hay gente que ya no es tan dogmática la enseñanza en el derecho. De hecho, estamos en una casa donde se trata de hacer algo distinto. En este año nosotros en penal, por ejemplo, nuestra profesora acá de penal, estudiamos a Faroni, digamos, otras visiones, al compañero Barcesato, Boico, la doctora Camaño también, digamos, tenemos otras visiones que son distintas. Creemos que nos estamos formando de una manera distinta, sabemos que somos pocos y que vamos a tener que ir a enfrentarnos con otros discursos mucho más fuertes, pero creo que sí, que hay otra forma de ver el derecho. Y la pregunta era, bueno, el tema de la jurisprudencia, ¿no? ¿Cómo manejarnos como estudiantes de Derecho? Bueno, es la quintesencia del conservadurismo, la jurisprudencia. En un sistema como el sistema continental europeo donde estamos nosotros, perdonen los que no tengan la dicha de no ser abogados, pero por si hay alguna cosa que les parece un poco encriptada, pero los dos grandes órdenes jurídicos universales, digamos, tanto el sistema continental europeo como el sistema de derecho común, como lo anglosajón, en nuestro sistema, que es el continental europeo, en teoría el precedente no debería tener la potencia que tiene en las tradiciones. Sin embargo, lo tiene, creo yo, por pereza, en muchos casos, por una suerte de patología psiquiátrica forense que consiste en afirmar obviedades citando a otro, y por una tremenda falta de iniciativa que consiste en tener que siempre buscar el respaldo en algo ya dicho para resolver un asunto. El otro día hablaba con un profesor, el otro día, hace 5 años, pero ese profesor ni me acuerdo el nombre del profesor, pero él le ponía un énfasis muy importante a la jurisprudencia como un factor regresivo en el estudio del derecho y en la práctica del derecho, y yo coincido. Creo que las cosas van cambiando un poco, pero así como en la industria editorial del derecho la iniciativa es valiosa, digamos, hay una sobrepublicación de estupideces en el mundo jurídico formidable solamente con alguien que tenga la capacidad de que le publiquen un libro. En la producción de sentencias es al revés, ¿no? Digamos, parece casi herético tomar algunas decisiones por primera vez, innovando alguna tendencia o varias tendencias, o simplemente haciéndolo en nombre propio, en nombre de la propia autoridad o magistrado que tiene capacidad para decidir y sin embargo no tiene por qué citar 175 fallos para decir que el estado de inocencia garantiza la libertad de una persona durante el proceso antes de que haya una sentencia, cosas tan obvias como esa, que a veces sucede. Yo lo que creo es que hay que revisar esas prácticas, me parece que son que parecen emergentes un poco deformes de nuestra subcultura jurídica, pero que son bien sintomáticas del conservadurismo y del legado de la tradición conservadora en las prácticas. Y son además los asuntos acerca de los que no se reflexiona en la academia, porque hacen que la práctica después se naturalice y se reproduzca como parte de la naturaleza de la acción forense, y lo que garantiza esa reproducción es la falta de una reflexión sobre la propia práctica.